¿Os gustaría crear programas que interactúen directamente con el usuario? En este vídeo descubriréis cómo capturar datos desde el teclado utilizando la clase Scanner, una herramienta fundamental para que vuestras aplicaciones dejen de ser estáticas y empiecen a recibir información en tiempo real. Soy Enigma, desarrollador de software, y bienvenidos al sexto capítulo de Java desde cero. La clase Scanner pertenece al paquete Java Útil y se utiliza para capturar datos que el usuario introduce por teclado. Gracias a ella podéis almacenar información directamente introducida en vuestras variables, haciendo que vuestros programas sean más dinámicos e interactivos. Esta clase ofrece una variedad de métodos para leer distintos tipos de datos desde la entrada estándar, es decir, por teclado. A continuación os detallo los más comunes. Bien, para capturar un número entero se utiliza el método nextInt. Este método lee el siguiente valor introducido como un número entero. Si necesitáis leer un número decimal, se utiliza el método nextDouble. En este caso, captura el siguiente valor introducido como un número decimal, es decir, un valor de tipo double. Para hacer lo mismo con una línea completa de texto, se utiliza el método nextLine. Este método lee la siguiente línea de entrada completa, incluyendo los espacios, y la devuelve como una cadena de texto o string. Para capturar un valor booleano como true o false, se emplea el método nextBoolean, que lee el siguiente valor de entrada y lo interpreta como un valor lógico. Y aunque la clase Scanner no tiene un método específico para leer un solo carácter, es decir, un char, se puede conseguir usando el método next, que captura una cadena de texto y luego obtenemos el primer carácter de esta cadena con char add y entre paréntesis 0. Esto lo veremos ahora en el ejemplo igualmente. Y bueno, estos métodos permiten que vuestros programas en Java interactúen de manera efectiva con el usuario, capturando diversos tipos de datos desde la entrada estándar. Pero para que quede todo más claro, vamos a verlo en un ejemplo práctico. Muy bien, de nuevo estamos en nuestro IDE IntelliJ y vamos a hacer un ejercicio práctico para que quede claro todo lo que hemos visto en la parte teórica, ¿vale? Entonces, vamos a primero de todo ver lo que tenemos en pantalla. Estamos en nuestra clase main principal. Tenemos entre estos símbolos, esta barra y el asterisco, que lo que nos hace es generar un comentario. Aquí lo abre y aquí lo cierra. Entonces, todo lo que hemos puesto dentro es un comentario, ¿vale? Son anotaciones que ponemos en nuestro código que el programa, cuando ejecutemos, no las va a tener en cuenta, ¿vale? Es como si no estuvieran, pero a nosotros nos sirven, pues como en este ejemplo, para poner un ejercicio, cualquier dato que queramos poner, ¿no? Esto ya entramos más adelante. Entonces, también podemos hacer el comentario así. Esto es un comentario, ¿vale? Con doble barra. Listo, dicho esto, vamos a leer el enunciado. Dice, crea un programa en Java que pida al usuario los siguientes datos. Su nombre, texto, es decir, string. Su edad, número entero, es decir, un int. Si es hombre o mujer, que va a ser un char. Y dice, una vez introducidos los datos, el programa debe mostrar un mensaje con toda esa información resumida, como si fuera una breve ficha personal, ¿vale? Sencillo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo hacerlo esto con la clase Scanner. Ponemos Scanner igual a new scanner. Y dentro pondremos system.in. Y cerramos. ¿Vale? Con esto lo que hemos hecho simplemente es crear el objeto scanner y asignarle un nombre, ¿vale? Que es justamente igual, scanner, ¿vale? Entonces a través de este nombre podremos capturar todo lo que queramos. Entonces vamos a hacer un int edad, un string nombre, porque es lo que nos están pidiendo aquí arriba, ¿vale? Y por último vamos a hacer un char text. Dicho esto, ya tenemos las tres variables declaradas, pero no le hemos asignado ningún valor, porque el valor lo vamos a introducir por pantalla, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a introducir? Bien, si hacemos un show, tabulamos, nos genera ya el systemout.println y ponemos aquí, por ejemplo, dime tu nombre, ¿vale? Y seguidamente vamos a hacer un nombre, es decir, el nombre de la variable igual a scanner, la clase que hemos creado, bueno, el objeto que hemos creado con el nombre. A través del nombre vamos a entrar y vamos a hacer un next line. ¿Por qué next line? Porque como hemos dicho antes, string va asociado a next line, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a hacer ahora un show, también lo mismo. Vamos a poner un dime tu edad.
Y vamos a hacer lo mismo, pero con edad. Edad es igual a scanner punto next. Y en este caso, fijaos, ya Lidia me dice es next in, ¿no? Ya me lo está sugiriendo. ¿Por qué? Porque es un entero. Lo mismo. Bien. Vamos a hacer otro ahora. Out, doble comillas, dime tu sexo. Y aquí vamos a hacer sexo es igual a scanner igual, pero aquí tiene la particularidad de que como char no tiene un método propio, vamos a hacer un next punto y aquí vamos a ponerle char at posición 0. ¿Vale? ¿Y esto qué quiere decir? Bien, esto quiere decir que va a cogernos la información que hayamos puesto aquí en sexo y va a coger solo la posición inicial, la posición 0, ¿vale? Como solo va a ser una letra, la que pondremos aquí, pues solo cogerá esa letra. Si pusiéramos una palabra, también cogería solo el primer carácter, ¿vale? ¿Qué más? Dicho esto, hacemos otro out y vamos a poner ya el resultado del ejercicio, ¿no? Ficha personal, 2 puntos. Lo mismo. Aquí vamos a poner nombre, 2 puntos, más nombre. ¿Vale? Vamos a ir poniendo cada una de las variables que tenemos creadas para hacer el ejercicio, lo que nos está pidiendo el enunciado. Entonces, aquí hacemos otro out if con, este caso, sexo, 2 puntos, espacio, sexo. Muy bien, ya tenemos el programa hecho. Ahora si ejecutamos, fijaos lo que nos va a salir. Bien, nos dice, dime tu nombre, que estamos en esta parte de aquí. Bien, vamos a ponerle, por ejemplo, Lucas. Dime tu edad, pues, no sé, 15, 20 años, venga. Dime tu sexo, pues una H de hombre. Entonces, fijaos, ya me ha salido ficha personal, nombre Lucas, edad 20 y sexo H, ¿vale? Que es justo lo que le hemos puesto aquí. Ya hemos resuelto el ejercicio y bueno, con esto ya hemos visto cómo funciona la clase Scanner. Decir también, por último, que hay que cerrar el flujo, es decir, este escáner que hemos hecho, lo que hemos abierto es un recurso que lo tenemos, digamos, corriendo en nuestro programa. Entonces, tenemos que cerrarlo de alguna manera. Para cerrarlo, simplemente hacemos scanner.close y ya nos cierra todo el flujo, ¿vale? Podemos volver a ejecutar si queréis, pero bueno, lo podemos hacer con otro nombre. Dime tu nombre, pues ahora lo vamos a hacer con el nombre de una mujer. 35 y sexo mujer, ¿vale? Bueno, masculino o femenino, podríamos poner una F de femenino, ¿no? Esto ya como queráis vosotros. Y aquí de nuevo nos vuelve a salir. Pero aquí en este caso ya nos ha cerrado el flujo. Muy bien, pues dicho esto, ya hemos terminado la clase de hoy sobre Scanner. Espero que os haya sido útil y práctico. Y nada, si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios. Y nada, no olvidéis darle al like, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. Sin más, me despido. Soy Enigma y esto es Java desde cero. Adiós.